Vamos a cambiar completamente de tema. Al menos 1.200 aves, lobos de mar y otras especies han dado positivo al virus H5N1, también conocido como la gripe aviar. Expertos y profesionales en materia de salud piden reforzar los resguardos en playas, también en caletas, para evitar que se propaguen los casos en el país. Vamos a profundizar en esta materia con Claudia Saavedra, microbióloga de la Universidad Andrés Bello y vocera también de la Sociedad de Microbiología de Chile. Muchísimas gracias, Claudia, por estar con nosotros una vez más. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Hablamos tanto del COVID, ahora nos toca hablar de la gripe aviar, también con la preocupación que esto ha generado y el llamado que han hecho varios expertos a que se agudice el control, el tamizaje, para que esto finalmente no termine en una catástrofe mayor. De hecho, ya no tenemos solo gripe aviar en el norte, tenemos especies en todo el país que están mostrando esta enfermedad. ¿Ante qué nivel de gravedad de esta transmisión del virus estamos hoy día, a tu juicio, Claudia? Bueno, yo creo que en nuestro país, digamos, probablemente por la contingencia nacional quedó de lado este tema, pero realmente es sorprendente ya que la más afectada ha sido la zona norte. Pero si usted analiza, tenemos casos desde Arica hasta la región del Biobío. Y hay un número increíble, ¿no es cierto?, de especies, tanto animales o aves, ¿no es cierto?, que han sido afectadas y algunos cetáceos menores, lo que indica, ¿no es cierto?, que la situación ya requiere de una vigilancia potente, fuerte por parte de las autoridades, y probablemente yo creo que lo que está ocurriendo y que debería ocurrir, probablemente en eso están nuestras autoridades, es tratar de establecer, ¿no es cierto?, una vigilancia y una detección, un testeo más eficiente de manera de evitar la propagación. Y por otro lado, hacer un estudio de vigilancia genómica, probablemente estableciendo ciertos convenios con universidades. Yo creo que hay una cosa muy importante, es que durante la pandemia adquirimos la capacidad de poder colaborar, ¿no es cierto?, las universidades y los académicos con el Instituto de Salud Pública, y lo van a poder hacer probablemente con el SAC también. Entonces, creo que es esa la prioridad en este minuto, digamos. Claudia, uno cuando dice gripe aviar se imagina que solo las aves tienen esta enfermedad, por supuesto con la preocupación que nos genera que esto se pase a los seres humanos. Pero hoy día tener, por ejemplo, lobos marinos afectados, ¿es algo habitual? ¿Es algo inédito? Uno piensa de inmediato, bueno, si lo tiene un lobo marino, ¿qué puede pasar con un perro, por ejemplo, que está en la costa y que pueda acercarse a un ave? ¿Se podría enfermar o no? A ver si podemos hablar un poco de cómo se contagia todo esto. Bueno, claramente, digamos, los lobos marinos se contagian por contacto probablemente con las aves, y por el tipo de convivencia de los lobos marinos, de esta cosa tan social que tienen ellos, se han contagiado probablemente en mayor cantidad como estos mamíferos, digamos. Pero no hay que descartar, porque ya hemos visto que hay casos de gatos infectados, de perros que han tenido contacto con las aves, que han tenido contacto con aves infectadas, con las heces, con residuos, ¿no es cierto?, de las aves muertas. Ya, y ellos se contagian básicamente de la misma manera que se podría contagiar un humano. No son casos súper extendidos en el mundo, son pocos casos en humanos, pero hemos visto que incluso en nuestro país ya tenemos un caso. Entonces, sería la misma forma de contagio, ¿no? Finalmente es un contacto bien estrecho con esa ave que ha tenido esta gripe aviar. Bueno, claramente, digamos, los humanos y los que son las personas más vulnerables en este minuto van a ser aquellos profesionales que estén en contacto directo con estas especies, ¿no es cierto?, que estén contaminadas y muertas. Y por otro lado, tenemos todo el personal que trabaja, ¿no es cierto?, con las aves de corral, dentro de la producción, que eventualmente, ¿no es cierto?, podrían estar infectadas. Entonces, esas son las personas que son las más vulnerables en este minuto, digamos. Y Ahora, hay que tener la precaución de sí. educar a la población, de insistir en que, ¿no es cierto?, en las costas y en la orilla de las playas, no acercarse si uno descubre, ¿no es cierto?, o detecta un ave enferma o muerta, o un lobo marino, en este caso, que ha sido como lo más sorprendente que hemos visto, como cuando vimos toda la mortandad que todos esos animales varados, ¿verdad?, en el norte.
Ya, ahora uno dice el contacto directo con el ave del ser humano o el contacto directo con el ave del lobo marino, pero puede haber un contacto, por ejemplo, de una persona cuyo perro se contagia con la gripe aviar. ¿El perro me lo puede transmitir a mí como ser humano o siempre es un contagio directo? No hay evidencia hasta ahora de que eso haya ocurrido. Ya, Yo creo que es súper importante que estamos día a día evaluando la situación. Ahora, claramente, si uno tiene un animal de compañía, ese animal de compañía uno es capaz de transmitirle los microorganismos, pero en este caso, digamos, esperamos, no hay evidencia, de que no le transmita esa gripe aviar al humano. Se han detectado gatos que estuvieron en contacto con especies infectadas y hay perros, pero no ha habido casos en que el perro le haya transmitido la gripe aviar, o al ya. menos eso no está descrito. Ya, es que es súper importante como tratar de saber qué tiene evidencia y qué no, porque este es uno de los temores. De hecho, ahí en el cierre que se ha hecho en algunas costas se ha pedido precisamente que no vayan, por ejemplo, las personas con sus mascotas o incluso en aquellas costas que están abiertas se trate de no llevar a la mascota y que no el perro no tenga contacto con Mire, el ave que puede estar con gripe aviar. hay un caso descrito del gato que le transfirió la gripe aviar, ¿no es cierto?, que infectó con gripe aviar a un humano. Un Eso fue gato, publicado, un gato. ya. Pero no hay evidencia de que ahora eso haya ocurrido. Creo que nos estamos adelantando. Lo que habría que tomar la precaución es lo que las autoridades han pedido precisamente, que uno no vaya con las mascotas, ¿no es cierto?, a la playa, porque las mascotas no van a tener la precaución que vamos a tener nosotros de Lógico. no acercarse a las heces o a los residuos que podrían eventualmente haber dejado esas aves infectadas. Ya, no esperar a tener que constatar un caso, ojalá que no se dé nunca. Ahora, hay otras dudas de la ciudadanía. Si yo me como un pollo, por ejemplo, ¿puedo tener o me puede transmitir gripe aviar? No sé si un pollo debería llegar a la mesa, porque entendemos que en los centros de producción hay una vigilancia, pero también vemos que venden pollo en la calle a veces y los faenan ahí mismo. Lo mismo con los huevos. Hay gente que me dice, no, yo estoy lavando los huevos porque tengo susto que me dé gripe aviar. ¿Qué pasa con esos dos casos? Bueno, yo creo que hay que separar lo que ocurre en la línea de producción, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un servicio agrícola y ganadero bien estricto que trabaja supervisando precisamente la inocuidad alimentaria. Si hay algo que lo que ha caracterizado a nuestro país es que tenemos normas bien estrictas respecto a eso. Por lo tanto, lo que nosotros compramos en el supermercado o envasado formalmente no debería tener ningún problema. O sea, realmente nosotros deberíamos estar comiendo, ¿no es cierto?, un producto en nuestra mesa que cumple con toda la normativa, ya que las empresas a lo largo de la línea de producción tienen una serie de protocolos de bioseguridad y con mayor razón ahora, en los cuales ellos están permanentemente chequeando, evaluando, detectando, ¿no es cierto?, haciendo una prueba para verificar que no tiene la carne de pollo que consumimos o de ave o de pavo, lo que sea, ¿no es cierto?, no está contaminado. Distinto es lo que usted comenta. Si uno ve que en la calle faenan un pollo y nos venden ese pollo cocinado, francamente eso no cumple ninguna normativa, está fuera de la ley y entiendo que en nuestro país no está permitido, ¿no es cierto?, vender comida de manera informal. Entonces yo creo que hay que tener en los resguardos del caso también, porque no podemos correr riesgo consumiendo un alimento que no sabemos que cumple la normativa. Yo creo que eso es súper importante. O sea, aquí hay una estrategia y un protocolo en la línea de producción bien importante y significativo. El productor ha invertido, ¿no es cierto?, en que asegurarse de que nosotros recibamos un trozo, ¿no es cierto?, de carne de ave que esté libre, ¿no es cierto?, de la gripe aviar. Sí, pues yo entiendo que incluso se sacrifican aves hasta de manera preventiva, digamos, porque ahí cuando hay un brote se trata de cautelar que rápidamente como que la posibilidad de contagio en otras especies se corte, ¿no? Aquí hay como esto del contacto estrecho que tantas veces hablamos en el COVID. En el caso de la gripe aviar también se hace, ver cuáles han sido los contactos estrechos, dónde están los posibles brotes para cortar eso y evitar que la línea siga en el fondo generando más y más contagios, ¿no?
Existe toda una estrategia molecular, además hay muchos ensayos moleculares que nos permiten detectar en toda la línea de producción la presencia del virus. Y Ya. por otro lado, cuando se detecta una ave infectada, ¿no es cierto?, en estas aves de corral, se sacrifica el gallinero completo, digamos, o sea, todo el lugar, de manera de evitar y cortar la cadena de contagio, porque la idea es precisamente tener una línea de producción que cumpla, ¿no es cierto?, las normas. Y por otro lado, el Servicio Agrícola y Ganadero está permanentemente vigilando, ¿no es cierto?, seleccionando muestras a lo largo de la línea de producción de manera de ir verificando que se cumple la normativa. ¿Esa es la vigilancia genómica, como le llaman? A ver si tú nos puedes explicar, Claudia, porque uno lo escucha, pero ¿cuál es el concepto o cuál es en concreto lo que hay detrás de ese concepto que es como bien técnico, digamos? Bueno, la vigilancia genómica consiste, ¿no es cierto?, en que uno toma una muestra, en este caso, y estudiamos, analizamos el genoma del virus para saber identificar claramente de que se trata de gripe aviar o que se trata, lo mismo que decíamos, del COVID, ¿no es cierto?, saber distinguir un virus de otro y del tipo de virus del cual se trata, y ver si este virus, ¿no es cierto?, ha ido modificándose desde la detección del brote inicial que ha ocurrido de la gripe aviar. Te quiero Nosotros, preguntar, no, normalmente usted sabe que los virus, producto de su estilo, ¿no es cierto?, de propagarse, ujú, tienden a mutar y por lo tanto es necesario estar en permanente vigilancia para evaluar, digamos, si ha ido cambiando las mm, características del genoma y el comportamiento de este virus, ¿no es cierto?, en el hospedero. En claro. este caso, el hospedero es un ave. Ese es el principal reservorio de estos virus. Ya, y por eso mismo, porque van mutando, porque hay variantes, lo mismo que hemos conocido en otras enfermedades, ¿qué pasa hoy día con, no sé si antídotos, vacunas, antivirales? ¿Hay algo que en el fondo se haya desarrollado para poder atenuar el impacto de esta enfermedad, para poder parar esta enfermedad en las aves y eventualmente si una persona se contagia? Bueno, existen disponibles a la fecha vacunas que han sido desarrolladas en base a una de las variantes de este virus que se obtuvo desde Vietnam y por lo tanto esa es la vacuna que se dispone. Ya. Y por otro lado, se conoce muy bien que los antivirales hasta ahora tienen muy buen efecto en los humanos o en el tratamiento, ¿no es cierto?, para impedir que esto nos afecte. Yo creo que es muy importante decir que esta es una situación totalmente distinta a la que vivimos en el COVID, porque aquí tenemos un prototipo de vacuna bien avanzado y tenemos una vacuna que la Organización Mundial de la Salud debería, ¿no es cierto?, autorizar su uso en caso que sea necesario. Yo creo que eso es súper importante. Y ¿Claudia? por otro lado, los antivirales están disponibles. No, pero Sí, perdón, ¿esa vacuna sería para humanos o hay vacunas para las aves? bueno, hay vacunas, esta vacuna entiendo que es una vacuna disponible que se ha utilizado se tiene disponible en el caso de que esto se transformara en una epidemia. Ah, ya, o sea, no se usa de forma masiva a no ser que veamos realmente que hay un avance que empieza a tener muchos costos y muchas consecuencias. Evidentemente, o Ya. sea, yo creo que esta es una vacuna que hasta ahora, digamos, se requiere, digamos, una autorización de la Organización Mundial de la Salud para utilizar. Ya, pero en el fondo está disponible y es una herramienta que entendemos no se usa de forma masiva. Y lo último, es una vacuna propiamente tal. No es que, por ejemplo, en la vacuna típica de la influenza, que nos ponemos todos los años, este año estamos justamente en ese proceso, se pueda poner también cobertura para esta enfermedad, porque entendemos que esa vacuna de la influenza muta año a año dependiendo de qué cepas están circulando, de qué manera se está manifestando la enfermedad. ¿No se podría poner ahí mismo en esa vacuna parte de la cobertura en contra de la gripe aviar o no es necesario todavía porque no estamos en una situación tan crítica? Es que son dos cosas diferentes. Una es la influenza y otra es la gripe aviar. Ya. Entonces, no podemos confundir las dos cosas. Y en este caso no se requiere una vacuna aún para la gripe aviar, porque si se hace una buena vigilancia, ¿no es cierto?, centinela, se hace una buena vigilancia genómica, probablemente se puede cortar la cadena de contagio. Esa es un poco la idea. Y hacer seguimiento. Por otro lado, existen antivirales disponibles. En el caso de la influenza, tenemos una vacuna que todos deberíamos estar utilizando
porque está disponible, se ha hecho un llamado a la campaña dual de vacunación, tanto de la influenza como de la, ¿no es cierto?, bivalente, para protegernos del COVID. Son cosas totalmente distintas. Ya. No, se habló en algún minuto de que podía haber una protección cruzada entre la vacuna de la influenza ¿no es cierto?, y la gripe aviar, pero no hay evidencia, eso es una suposición hasta ahora o una especulación, no hay una demostración clara. Lo que está claro es que no tiene que ver una enfermedad con la otra, y la gripe aviar hasta ahora ha sido una gripe, una enfermedad característica de las aves silvestres y que efectivamente ha afectado a mamíferos, pero probablemente por su estilo de vida, o a mamíferos como perros y gatos por contagio directo con restos de animales infectados. Bien, pues nos queda muy claro. Claudia Saavedra, microbióloga de la Universidad Andrés Bello, vocera de la Sociedad de Microbiología, además de Chile. Muchas gracias por ayudarnos a entender estas diferencias y entender también cuál es la importancia de que se haga esta vigilancia, esta trazabilidad de cómo se está comportando hasta ahora la gripe aviar. Que tengas un muy buen día. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos.